pues vamos a generar pues la patología aórtica, ¿no? Esta insuficiencia aórtica, la causa más frecuente, va a estar relacionada actualmente por dilataciones o alteraciones de la raíz de la aorta, ¿no? La aorta se puede dilatar, puede ser aneurismática y puede muchas veces asociarse a una patología congénita como la válvula bicúspide. Entonces, tener válvulas bicúspides con dilatación de la raíz de la aorta, pues no es nada sorprendente, ¿no? Como ya hemos visto, la bicúspide te puede dar estenosis o te puede dar insuficiencia, ¿no? Muy bien. La consecuencia importante es que debemos nosotros valorar si es que este paciente, su enfermedad es la raíz de la aorta, porque muchas veces tienen que operarse no solamente colocar una prótesis aórtica, sino también colocar una prótesis de la raíz de la aorta. Muy bien. Bien. Acá tenemos un bonito gráfico que vemos que acá tenemos los flujos normales en la curva 1, en la curva 2 cuando tengo una insuficiencia moderada, pero cuando tengo una insuficiencia severa voy a encontrar un incremento en las presiones diastólicas, ¿no? A diferencia de la estenosis aórtica, la principal complicación aquí es el incremento del volumen a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Es una disfunción de tipo diastólica que vamos a encontrar en un corazón muchas veces con hipertrofias excéntricas grandes, muy abalonadas, porque pues trata de mantener ese volumen que idealmente debería salir, lo retiene. ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta aquí los volúmenes, la curva se va desplazando hacia la derecha y los volúmenes finales del ventrículo izquierdo, que deberían ser alrededor de 100, se van a desplazar y van a llegar hasta casi 300. ¿Listo? Muy bien. Vamos a tener insuficiencias aórticas de dos clasificaciones, aórticas o crónicas, donde la causa más frecuente es la etiología reumática, ¿no? Ya saben que la etiología reumática afecta tanto a aorta como a mitral, y la presentación aguda de una insuficiencia aórtica es la característica de la endocarditis infecciosa, ¿no? Indicación de muchas veces presentación de falla cardíaca, ¿no? O shock cardiogénico, que son indicaciones de cirugía de emergencia en un contexto de endocarditis infecciosa. ¿Qué más? Otra causa aguda que te podría asociar a una insuficiencia aórtica, pero el origen es la dilatación del anillo, es la disección de la aorta, ¿no? La disección de la aorta, o sea, disecan aortas, generan alteración de esta válvula porque se diseca a nivel hasta inclusive la raíz y se dilata el anillo aórtico y pues genera una insuficiencia aórtica, ¿no? Causas crónicas ya es la patología reumática, netamente por patología valvular y patología del anillo de la raíz de la aorta, la enfermedad de Marfan, ¿no? Caracterizado por obviamente dilatación de la raíz de la aorta. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la insuficiencia aórtica? Ustedes ya saben que existe, obviamente, al ser insuficiente la válvula, ese reflujo que debería irse a la aorta retorna de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, un reflujo hacia el ventrículo durante la fase de tipo diastólica. Es por eso que el soplo es de tipo diastólico, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo recuerden. ¿Qué ocurre en la parte hemodinámica del corazón? El corazón, al sobrecargarse de volumen, a diferencia de la estenosis, que es una sobrecarga de presión, este corazón empieza a dilatarse. Y muchas veces se dilata tanto que en una primera fase todavía la función es preservada, pero en las fases avanzadas voy a encontrar corazones dilatados con función del ventrículo inclusive reducida, ¿no? Esas áreas van a depender mucho, esta forma de presentación va a depender mucho de, primero, la etiología y el área de orificio regurgitante, pues que es ese orificio en la cual vamos a ver que es el flujo de regurgitación que se da al ventrículo izquierdo. Todo orificio de área valvular te va a generar una área, obviamente, un gradiente en el tiempo que, dependiendo de la patología, en este caso de la insuficiencia aórtica, ¿no? Este tipo de pacientes van a generar una vasodilatación periférica que va a contribuir a una alteración a nivel de la presión arterial. No voy a ver un incremento en la presión diferencial. Muchos de estos pacientes van a tener presión 140, 120, 50, entonces una gran diferencial, y eso se debe principalmente a esa vasodilatación periférica que se da, ¿no? Normalmente decimos que la insuficiencia es severa cuando la fracción de regurgitación retorna más del 50% al ventrículo izquierdo. Entonces, si suponiendo debe salir 100, el 50 mililitros se quedan y solo 50 sale. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que eso ya es severo cuando el volumen es más del 50%. Muchos pacientes en un inicio van a ser asintomáticos. Los pacientes que son sintomáticos principalmente son los que ya tienen dilatación de la función del ventrículo izquierdo. El corazón es muy remodelante, o sea, se adapta mucho a las presiones y a los cambios de volumen y presión en realidad, ¿no? Pero cuando ya empiezan a ver estas alteraciones hemodinámicas, el paciente va a tener un desplazamiento del choque de punta. Acuérdense que estos pacientes se caracterizan por cardiomegalia, voy a encontrar choques de punta a nivel axilar, a nivel de septo espacio, ya no va a ser línea medioclavicular, sino va a ser probablemente axilar anterior, ¿no? El síntoma principal de la insuficiencia aórtica, ¿cuál es?
Disnea, el síntoma principal de la insuficiencia aórtica. Muy bien. En un primer inicio va a ser una disnea de esfuerzo, posteriormente pues se caracteriza por síntomas de falla, ¿no? Ortopnea, disnea paroxística nocturna, ¿no? ¿Puede existir angor? Puede existir angor porque puede existir por la parte hiperdinamica en su primer momento o puede existir angor también porque sí está asociado a una enfermedad coronaria, ¿no? Muy bien. Entonces, tener en cuenta que todo esto es en la parte o en el contexto de una falla cardíaca, pues en un paciente crónico en realidad, ¿no? Esta cronología. Pero en un paciente agudo, pues no voy a tener nada de esto y lo que sí voy a tener en su primer momento, forma de presentación, es la falla cardíaca aguda, que es probablemente con presentación de bajo gasto. Un bajo gasto de tipo anterógrado, por eso existe frialdad, cianosis, oligoanuria, ¿ok? Entonces, y muchas veces debutan con edema agudo de pulmón. Entonces, si se acordarán, en la clase que hicimos de falla cardíaca aguda, comentamos que cuando existen unas presentaciones en edema agudo de pulmón, por patología aórtica, la endocarditis infecciosa en sus presentaciones, al ser una etiología aguda, pueden presentarse con bajo gasto también, ¿ok? Entonces no deben olvidarlo. Bajo gasto o edema agudo de pulmón. Muy bien. ¿Cuál es el examen físico de un paciente con insuficiencia aórtica? Ese sí paciente es un paciente con síntomas más floridos. ¿Se acuerdan? En la inspección, ¿puedo observar algo en estos pacientes? Danza arterial, muy bien. ¿Qué más? Ya, el signo de Mussel. ¿Cómo es el signo de Mussel? Al ritmo, ¿sí o no? Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál? Ah, ya. ¿Algo más dijeron por ahí? ¿Nada más? ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿Qué? Claro, un pulso Zeller, un pulso en martillo de agua, pero eso no lo veo tanto en inspección, sino en palpación de pulsos, ¿no? Un pulso en martillo de agua, ¿no? Fuerte, ustedes siempre apréndanse a palpar sus pulsos. Aprendan a palpar pulsos normales, para que cuando palpen pulsos patológicos puedan identificarlo. Palpen sus propios pulsos. Si no tienen patología aórtica, obviamente, ¿no? ¿Por qué es importante palpar pulsos? Con pulsos, palpando, puedo encontrar estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, coartación de aorta, enfermedad arterial periférica, ¿ok? Entonces, aprendan a palpar pulsos normales. Tienen un paciente de cualquier otro capítulo, palpen pulsos. Aprendan a sentir con sus dedos un pulso normal. Muy bien, pulso Zeller o martillo de agua. ¿Qué más puedo encontrar en una insuficiencia aórtica? Abraham Lincoln, ¿han escuchado eso? Müller, ¿cómo es Müller? La úvula empieza a moverse al ritmo, ¿no? También, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo es? Exactamente, todo es por alteración hiperdinámica, ¿no? Muy bien, entonces, por si ustedes se dan cuenta, se acuerdan de la foto de Abraham Lincoln, es un hombre muy alto, ¿no? Es un paciente con Marfan. Entonces, un paciente con Marfan, paciente con disección o sea, con patología aórtica, caracterizado por signos de insuficiencia aórtica en realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué está? El soplo es característico de un paciente con soplo de tipo diastólico, ¿no? Es un soplo, a diferencia que es romboidal la estenosis, es un soplo un poquito soplo diastólico decreciendo un poco, ¿no? Si pueden ver protodiastólico en realidad, ¿no? Entonces, pero son de alta frecuencia, entonces yo lo voy a escuchar con mucha facilidad en realidad, ¿no? Con mayor duración e intensidad. La duración y la intensidad se va asociado con la severidad, ¿no? O sea, mientras más severo yo lo escuche o mayor tiempo es pues que más asociado a una insuficiencia aórtica severa es, ¿no? En las fases iniciales van a ser protodiastólicos, pero en las fases más ya severas van a ser inclusive hasta holodiastólicos, ¿no? Muy bien, de tipo áspero. Entonces, son muy peculiares esos soplos en realidad, y generalmente pues yo voy a encontrar que existe un choque de punta desplazado, voy a encontrar el famoso Austin Flynn. ¿Saben qué es el Austin Flynn? ¿Qué es el Austin Flynn? ¿Qué? Es un soplo, ¿qué dice? ¿Estenosis mitral? Ya, o sea, es tanto el Y de regurgitación que golpea el velo anterior de la válvula mitral, ¿no? Generando cierto grado de estenosis, ¿no? No es una estenosis fisiológica netamente, pero es hemodinámica, ¿verdad? Muy bien. Eso es característico, este retumbo mesodiastólico apical es característico de una insuficiencia aórtica severa,
¿no? Ausculten, si tienen un paciente con Austin Flynn, ausculten, en realidad se escucha muy bonito en realidad. Los pulsos van a ser saltones, como ya lo hemos dicho, martillo de agua, y vamos a encontrar esos trill muy típicos también de la insuficiencia aórtica severa. ¿Qué más? Voy a pedir un electrocardiograma, ya espero que vean el capítulo, no sé si tendrán, voy a hablar con el doctor Bastida, si no sería bueno hacer un capítulo de electro, de hipertrofias, dilatación, sería muy bonito, ¿ya? Al menos como algo adicional, no para que les venga, pero para que más o menos tengan idea en valvulares. Placas de tórax, importante, voy a encontrar corazones grandes, cardiomegálicos en falla cardíaca, especialmente la crónica. En un paciente agudo nada va a ser grande, todo va a ser normal, un ventrículo normal. ¿Qué voy a caracterizarme el corazón en una ecocardiografía? Voy a encontrar, miren, este es un ecocardiógrafo en una vista para externar eje izquierda, para que ustedes más o menos tengan una idea. Esta es la aurícula izquierda, ¿ven aquí? Esta es la válvula mitral, esos dos palitos blancos que están aquí. Esto que está aquí como una pelotita es el ventrículo izquierdo. Y acá están los velos de la válvula aórtica y esta es la aorta, ¿sí? Así estamos un poco claros como en los dibujos de los libros, ¿no? Entonces el flujo viene de la aurícula, abre la mitral, va al ventrículo, abre la aorta y sale abre las válvulas aórticas y sale a la aorta, ¿no? Cuando hay una insuficiencia aórtica, acuérdense que los velos tienen que estar cerrados porque existe una mala coactación independiente de la etiología. Vamos a encontrar que, miren, este volumen va a retornar. En ecografía existen dos colores importantes, el rojo y el azul. El rojo significa que es un flujo que se acerca, el azul es un flujo que se aleja. Cuando existen esa gama de colores que ustedes pueden ver aquí, amarillo, naranja, ¿no? Una mezcla de colores, existe una insuficiencia, o sea, significa que el flujo, que en lugar de irse, está retornando. Entonces, vemos que acá en lugar de irse el flujo, debería ser azul, va a haber una mezcla de color rojo, azul, ¿no? Entonces, eso significa que todo ese es el flujo de regurgitación. Cuando el flujo sobrepasa la puntita del velo anterior de la válvula anterior, cuando sobrepasa, perdón, el velo de la válvula anterior de la mitral, significa que esto es severo. Por eso decimos que el volumen regurgitante es mayor al 50% es severidad. Entonces, ustedes ven esta imagen, es una insuficiencia aórtica severa, sin saber tanto ecocardiografía. Solamente saben que de la puntita acá del velo anterior de la válvula mitral sobrepasa ese jet, es severo. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí pueden ver, pues, que existe este jet, pero este es muchísimo más chiquitito, ¿no? Es una patología leve nada más. Y siempre que vemos válvula aórtica, vemos a su gran compañera, la raíz de la aorta. En este caso, la raíz de la aorta sí está un poco dilatada. Normalmente la aorta va a tener una cinturita, ¿no? O sea, tiene sus senos, tiene la unión sinotubular y de ahí tiene la aorta ascendente. Aquí casi ha perdido la estructura, ¿no? Si ven, casi es como un cilindrito, ¿no? Entonces, ahí hay una patología asociada, ¿no? Ok. ¿Qué más? Hay otros estudios que podemos ver si existen alguna comorbilidad. Siempre que ustedes ven valvulopatías, el objetivo del cardiólogo es ver si existen alguna comorbilidad asociada para operarlo también. Si existe enfermedad coronaria, si existe otra válvula enferma, si existe hipertensión pulmonar o alguna complicación asociada. Entonces, para eso están los estudios adicionales, ¿no? Tenemos el cateterismo cardíaco derecho e izquierdo. El izquierdo principalmente es cuando se coloca contraste a nivel de las coronarias con el objetivo de ver las obstrucciones, ¿no? Como ya les comenté, una estenosis aórtica, una complicación coronaria significa cuando la obstrucción existe una placa a nivel del tronco más del 50% o más del 70% de alguna otra coronaria, ¿no? Estoy hablando ahí de una enfermedad coronaria severa en realidad, ¿no? Esas se operan, el resto no se opera, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tratamientos voy a dar aquí? A diferencia de un corazón con estenosis, aquí los medicamentos sí me ayudan un poquito más. La principal complicación de los pacientes con insuficiencia aórtica es la falla cardíaca. Entonces, los diuréticos me ayudan mucho en realidad a estos pacientes, los digitálicos también para manejar la frecuencia y los síntomas, y realmente nos permiten prolongar un poquito más la sobrevida de un paciente con insuficiencia que con estenosis, ¿no? Si yo comparo la sobrevida de ambos pacientes, la insuficiencia aórtica siempre va a generar un poquito más de vida que el paciente con estenosis aórtica, que hay que romper la obstrucción. Los pacientes de igual manera podemos utilizar beta bloqueadores, pero siempre acuérdense solamente en contexto de un paciente que esté sin falla cardíaca descompensada, es decir, con falla cardíaca compensada. ¿Okay? Porque el bajo gasto que puede originar va a alterar obviamente más el poco volumen regurgitante que llega. Muy bien, ¿qué pacientes se operan? Simplemente todo paciente diagnosticado con insuficiencia aórtica severa, si tiene síntomas, rápidamente va a cirugía. Es decir, sopla el corazón, tiene insuficiencia aórtica severa, tiene disnea o signos de falla, va a cirugía. ¿Ok? Si el paciente no tuviera signos de falla o si el paciente no tendría alguna asociación
cambios a nivel de la aorta, pues tengo que valorar si esa insuficiencia va a ser severa o no. Si es severa y obviamente tiene síntomas, siempre va a cirugía. Pero si no es severa y el paciente va a ir en seguimiento nada más, ¿no? Las insuficiencias aórticas leves o moderadas solamente se siguen, nada más se vigilan. Y en cambio, los pacientes con insuficiencia aórtica severa que no tienen síntomas, pero que tienen una función del ventrículo izquierdo menor al 50%, se opera. Cuando el corazón está tan dilatado, más de 70 milímetros, se opera. Un corazón, un diámetro, que está diciendo acá, un diámetro interventricular, lo normal es hasta 55 milímetros. Cuando es más de 70, es decir, en un contexto de una hipertrofia excéntrica, se va a operar, a pesar de que no tenga síntomas. ¿Ok? Un corazón con volúmenes también, más de 25 milímetros por metro cuadrado indexado, también se opera. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, más que porque vayan a indicar ahorita un paciente, para que cuando tengan un paciente al menos sepan derivarlo o sepan más o menos qué algoritmo voy a hacer en este paciente. Entonces, no se olviden de diuréticos, darle digitálicos también, podemos darle beta-block, pero siempre y cuando estén compensados. Usualmente nosotros para cirugía usamos prótesis, a diferencia de la aorta que tengo la posibilidad del TAVI. Aquí no, acá lamentablemente la única opción es una cirugía cardíaca con reemplazo valvular, puede ser prótesis mecánica o prótesis biológica igual, ¿no? En los casos de insuficiencia aórtica aguda, los pacientes como empieza a fallar el ventrículo izquierdo de manera aguda, el corto de cirugía tiene que ser ya porque la sobrevida es bajísima, ¿no? Alto riesgo de mortalidad. Eso es, acuérdense, en el contexto de una endocarditis aguda infecciosa. Entonces, rápidamente, ¿qué dispositivos tenemos para entrar a cirugía? Estos dispositivos, tenemos dispositivos metálicos, ¿no? Tenemos dispositivos biológicos en la cual pues vamos a usarlos de reemplazo. Como ustedes pueden ver aquí, antes se usaban monodiscos, actualmente se usan bidiscos, ¿no? Y pueden ver aquí, estos son los antiguos, ¿no? Actualmente se usan ya ciertas prótesis pues con 2 velitos, inclusive hasta 3, para poder reemplazar la válvula aórtica, ¿no? Son prótesis que vienen a ser de teología, bueno, son bioprótesis porcinas muchas veces, que nos permiten a nosotros pues colocarlo y mediante ciertas suturas que hacen los cirujanos en todo el anillo, anclan en la posición de la válvula aórtica, ¿no? Si es que tiene una patología de la raíz, también se coloca una prótesis de porcino también, reemplazando todo lo que es la raíz de la aorta, ¿no? Muy bien, preguntas de esa parte, ¿o todo claro? ¿Sí? Más claro creo, ¿verdad? La patología de la insuficiencia aórtica es un poco más sencillita, más que todo es la parte fisiopatológica. Bien, ya estamos por terminar, chicos, eso es rapidísimo, nada más. Vamos a hablar de válvula pulmonar, insuficiencia o estenosis, ya estamos por acabar, no se duerman por ahí. Válvula pulmonar, la válvula semilunar también del corazón, realmente pues es una válvula que muchas veces es olvidada en realidad porque pues siempre nos centramos en el corazón izquierdo. Vamos a darnos cuenta que también obviamente comunica la aurícula derecha con el ventrículo, perdón, que comunica con el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, ¿no? Va a caracterizarse por tener 3 cúspides también, es una trivalva también, igual que la válvula aórtica, pero a diferencia de la aórtica va a manejar menores presiones. Entonces, ¿qué diámetros van a tener esa válvula pulmonar? Van a ser más pequeñitas, de 5 a 35 milímetros, con una longitud siempre va asociada a la longitud de la medición del tronco de la arteria pulmonar, que va de 15 a 50 milímetros. Esas a su vez van a tener sus compañeras, que son las famosas rama derecha y la rama izquierda, con unas ciertas longitudes de entre 5 a 60 milímetros, ¿no? Muy bien, entramos de una vez. Estenosis pulmonar. La causa más frecuente es la congénita en realidad, y algunas otras muy raras, reumáticas, y otras más raras, tumores cardíacos, ¿no? ¿Qué caracteriza la estenosis pulmonar? Porque va a haber una disminución en el flujo que va desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ¿no? Esto se puede ver, pues, obviamente a una patología valvular, igual manera, supravalvular o subvalvular, ¿no? Donde la propia estenosis pulmonar generalmente tienen frecuencia de 8 a 12% de todas las patologías congénitas, y el 7% de los niños nacidos podrían asociarse a alguna enfermedad coronaria, ¿no? Muy pocos en realidad, ¿no? La principal causa entonces es congénita. ¿Qué ocurre? Voy a encontrar 3 tipos de clasificaciones: una estenosis pulmonar leve, moderada o severa. Va a ser leve si el área todavía es mayor a 1, pero con gradientes menor de 50 y presiones sistólicas del ventrículo derecho menor a 75. Moderada, cuando es de 0 a 1 el área valvular. Severa, cuando es menos de 0,5 en realidad. Y con gradientes mucho más altos, ¿no? Acá no vemos de gradientes de 40 como la estenosis aórtica, acá hablamos de gradientes transvalvulares mayores de 80 en realidad, ¿no? Y presiones sistólicas más de 100.
Esa alteración del flujo de salida a nivel de la arteria pulmonar, pues genera mayor sobrecarga de salida a nivel del lado derecho, y por ende, pues vamos a generar unas hipertrofias ventriculares derechas con el objetivo de romper de igual manera en el lado derecho esa presión que existe, ¿no? Para que pueda pasar el volumen del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ¿no? ¿Cuál es la característica de la estenosis pulmonar? Que vamos a encontrar una disfunción del ventrículo derecho. Las presiones van a ser máximas a nivel del ventrículo derecho y se va a tender a adaptar muchas veces, ¿no? El ventrículo derecho se adapta, pero no con la facilidad del ventrículo izquierdo, entonces es un gran problema en realidad, ¿no? ¿Qué síntomas va a tener los pacientes con estenosis pulmonar? Pues principalmente disnea de esfuerzo también, fatiga y dolor, ¿no? Pueden asociarse ciertos tipos de angor, cierto tipo, y también síncope en realidad, ¿no? Como es más patología congénita, va a fastidiar más a los niños pequeños, y pues tanto los descompensadores que son como la anemia, cuadros infecciosos, febriles en un neonato, pues va a generar como un elemento desestabilizador. Nacido con estenosis pulmonar, pues mal en realidad, paciente cardíaca, con malnutrido, con taquipnea, con cianosis inclusive. Entonces no van muy bien. Vamos a darnos cuenta que es un pequeñito que está aquí con cianosis, muy lloroso, con llanto que pues muy sosollante en realidad, a veces idealmente son cianóticos, pero si van asociados a patologías cianóticas van a estar obviamente cianóticos. Los cuadros críticos ya son cianóticos hipolicneicos, y vamos a darnos cuenta que en los pulsos venosos o en las ondas venosos vamos a encontrar que existe una onda prominente en realidad, ¿no? Entonces eso significa que existe pues un ventrículo derecho hipertrófico que no se distiende con facilidad, a diferencia si fuera un ventrículo izquierdo en realidad, ¿no? Vamos a darnos cuenta que la onda B también nos va a indicar si es que va asociado a una patología tricuspida como la insuficiencia tricuspida. Muy bien. A diferencia de la otra enfermedad, pues este es un soplo. ¿De qué características la estenosis pulmonar? ¿Cómo es el soplo? Sistólico, ¿no? Igual eyectivo, como pueden ver aquí, romboidal, pero es un soplo en foco pulmonar, ¿verdad? Es un soplo en foco pulmonar. Importante siempre evaluar, pues, si existe segundo ruido que está desdoblado o no desdoblado, y si existe, obviamente, un segundo ruido que puede ser disminuido probablemente, ¿no? En un caso de severidad de la estenosis pulmonar. Como en este caso, aquí es un bonito cuadro de electrocardiografía. Acuérdense cuando existe una estenosis pulmonar, y recordemos que un corazón en un recién nacido siempre el eje va a ser hacia la derecha porque la circulación neonatal generalmente era hipóxico, ¿no? Por eso los lados derechos comandaban en un medio intrauterino. Al nacer, pues obviamente al aperturarse o cerrarse, mejor dicho, el foramen oval, la persistencia del ductus, la circulación sistémica, que es el corazón izquierdo, toma comando, pero a pesar de ello, dentro de los primeros 5 años, nunca olvidarse que la característica neonatal es esta, ¿no? Un eje hacia la derecha, pero que va a estar asociado con cambios de la onda T a nivel del precordial derecho o bloqueos de rama derecha en estos niños, ¿no? Eso es algo que es muy típico en un paciente neonatal, ¿no? En los pacientes con estenosis pulmonar, más aún persiste esto, obviamente, mayor tiempo, más de 5 años, y obviamente asociado a los signos y síntomas que tiene, obviamente. Pacientes con niños pequeños con estenosis pulmonar moderado, los ejes van a persistir con desviación, va a existir hipertrofia del ventrículo derecho, que es el signo que ustedes ven aquí, una R prominente en B1, que es una derivada donde ustedes saben, como lo han explicado anterior, la R es pequeñita y la S es profunda. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo contrario. Y en patología con estenosis pulmonar severa voy a encontrar no solamente esto, sino también deformaciones del complejo QRS, ¿no? Como bloqueos de rama derecha. En las placas de tórax, como ustedes pueden ver, esta es la prominencia del botón pulmonar. Voy a encontrar una dilatación pues a nivel de la arteria pulmonar, y obviamente pues voy a encontrar, si ustedes se dan cuenta, pulmones más oscuritos, ¿no? Que están obviamente alterados porque hay tanta resistencia a nivel de la arteria pulmonar, probablemente por hipertensión pulmonar que se puede originar, ¿no? ¿Qué más? En base a la gravedad pueden ver algunas imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, un ventrículo derecho engrosado, hipertrófico aquí, y vamos a encontrarnos pues con ciertos flujos que nos permiten ver que esta patología pues obviamente pues no aperturan los velos, como pueden ver acá, ¿no? Y por ende, como toda situación que te genera estenosis va a generar gradiente, y estas gradientes si superan 80 ya saben que es severo. Muy bien.
¿Cuál es el tratamiento en esos pacientes? Pues realmente depende de la etiología asociada. Si tengo un pequeñito con estenosis pulmonar crítica o cianosis, lo ideal es darle prostaglandinas, ¿no? Una infusión de prostaglandinas para que pueda aperturar el conducto arterioso y le permita hacer esos cambios de Shank y el paciente ya pues no esté tan cianótico y no aumente la mortalidad. ¿Qué pasa si es que, qué ocurre con esa válvula pulmonar? La tengo que entrar por catéter, porque no entra cirugía, entra por catéter y genero mediante unas dilataciones de nivel de la arteria pulmonar. Es una valvuloplastía y dilato el anillo de la pulmonar, pues generando pues una apertura de esto. Una complicación típica de la estenosis pulmonar es la insuficiencia pulmonar, ¿no? A veces se dilata tanto que hay un reflujo que puede ser leve en un momento, pero de grande puede ser moderado y darnos un poco de problemas, ¿no? Pero a pesar de eso se tiene que hacer para romper la obstrucción en realidad, ¿no? Como tengo un ventrículo derecho que no es complaciente a diferencia del ventrículo izquierdo, a veces esos ventrículos derechos hipertróficos o hipoplásicos muchas veces van a requerir cirugía, ¿no? Van a requerir cirugía. Pacientes que dependen del ducto, pues van a tener que seguir dependiendo del ducto hasta que se opere el paciente y se resuelva la obstrucción en realidad, ¿no? El ducto es la única forma de que mantengamos vivo y al menos compensado al paciente. Los neonatos que tienen complicaciones de estos procedimientos, ya saben, pueden ser la típica insuficiencia pulmonar y pues muchas veces estos pacientes siempre hay que tener, lo que es el pronóstico es muy reservado en realidad, ¿no? Depende mucho la experticia del procedimiento y pues los seguimientos, porque afecta mucho el crecimiento y genera mucha malnutrición en los pacientes con cardiopatías congénitas en realidad. Finalmente, insuficiencia pulmonar, recordemos que es la incompetencia de las válvulas pulmonares que se genera ese reflujo a nivel del ventrículo derecho en la fase diastólica y generalmente se debe, la principal causa es por la dilatación, por la estenosis pulmonar que se genera en esos procedimientos, ¿no? Causas menos frecuentes, una endocarditis infecciosa, la de la válvula pulmonar, se puede generar, sí. ¿Qué patologías pueden generar endocarditis del lado derecho? ¿Saben? Catéteres en el paciente en los casos que tienen diálisis, por ejemplo, ¿no? Tricúspide y pulmonar, las grandes víctimas de un paciente con catéter, en un paciente con diálisis, ¿no? ¿Qué más? Otra causa de insuficiencia pulmonar, malformaciones congénitas, ya que tenga válvulas ausentes, ¿no? Malformadas, fenestradas o supernumerarias, también generan insuficiencia, ¿no? Como les dije, postdilatación y especialmente en el contexto de una tetralogía de Fallot, pues que se caracteriza por una estenosis pulmonar, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Hay algunas otras patologías ya más raras en realidad, síndromes carcinoides, sífilis antiguamente, ¿no? Que generaban este tipo de patologías asociadas, ¿no? ¿Cuál es la característica de la insuficiencia pulmonar? A diferencia de la estenosis pulmonar, hay una sobrecarga de volumen, generando un mayor trabajo del ventrículo derecho, aumenta precarga, aumenta poscarga y disminuye estos gradientes, ¿no? Generando obviamente que exista menor volumen de eyección a nivel del ventrículo derecho. Recuérdense que el volumen del VD es la precarga del ventrículo izquierdo. O sea, si yo afecto el VD, afecto el ventrículo izquierdo indirectamente, por interdependencia ventricular también. Entonces, puede tolerarse años sin problema, pero pues empieza a complicarse cuando existe ya un contexto de hipertensión pulmonar, ¿no? Existen diferentes grados, leve, moderado, severo. Los severos generalmente son los que te dan síntomas, las insuficiencias pulmonares severas, caracterizadas muchas veces por disnea de esfuerzo. Sus pacientes van a tener mucho edema en miembros inferiores, pequeñitos con edemas, con disnea, con cansancio, ¿no? Con fatiga principalmente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en la parte de auscultatoria? Voy a encontrar pues la famosa, un soplo. ¿De qué características en foco pulmonar? Diastólico, ¿no? Un soplo diastólico, foco pulmonar, desdoblamiento del segundo ruido, presencia del tercer y cuarto ruido también, ¿no? Y bueno, en pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, pues solamente el soplo diastólico, pero en pacientes que tienen hipertensión pulmonar voy a encontrar probablemente un segundo ruido incrementado, ¿no? De hipertensión pulmonar. Muy bien. ¿Qué más? Es un soplo de tono agudo, es el famoso Graham-Still, es pregunta de examen por si acaso. ¿En qué valvulopatía se encuentra el soplo de Graham-Still? ¿No? Ya saben, insuficiencia pulmonar, no se olviden porque eso sí realmente viene. Se acompaña de un segundo ruido acentuado o incrementado porque hay una hipertensión pulmonar muchas veces asociada, ¿no? ¿Qué más? Un ecocardiograma, vamos a darnos cuenta que ¿ven esa cosita blanca que acá como un fueguito? Bueno, como un humito blanco, ¿ven aquí? Esa es la insuficiencia pulmonar, ¿no? Así como se acuerdan la insuficiencia aórtica, igualito, acá obviamente debe ser rojo, temas de imágenes salió así. Debería ser también de manera color amarillento, verde, así, azul, hacia arriba, que es el flujo de la volumen regurgitante de la insuficiencia pulmonar, ¿no? Siempre el ventrículo derecho se va a alterar, obviamente. Voy a encontrar un ventrículo derecho dilatado,
voy a encontrar probablemente movimiento de estos velos alterados. Muchas veces vamos a encontrar aperturas en domo, ¿no? Aperturas en domo, acuérdense que en domo es como las iglesias que son redonditas, así, normalmente los velos se abren así. Y ¿qué más? Voy a encontrar alteraciones también en la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Pacientes que no tengan hipertensión pulmonar, pues obviamente pues no nos van a dar gran problema. Pacientes con hipertensión pulmonar sí, nos dan signos de hipertrofia del ventrículo derecho. Como les dije, más o menos han visto el electrocardiograma hace una hora, pero esas ondas T que ustedes ven aquí, asimétricas y negativas en derivadas derechas, son características de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, junto con las R prominentes de B1, signos de hipertrofia del ventrículo derecho y eje a la derecha también. Entonces, si ustedes ven un electrocardiograma de esta manera, con ondas P altas, miren estas P, no son unas P chiquititas, las P normales son pequeñitas, no sé si han visto el KG normal, ¿sí? O de esas P son P pulmonares, ¿no? Cuando son muy amplias en un contexto congénito, P congenitales, entonces, ese es un contexto, es un electrocardiograma de una hipertensión pulmonar típica, en realidad. ¿Qué más? En placas de tórax vamos a ver corazones que están alterados, vamos a encontrar una, si ustedes se dan cuenta, el pulmoncito está un poco hipoventilado, ¿no? Por la hipertensión pulmonar. Y en resonancia magnética, que son estudios muchísimo más avanzados, vamos a poder ver lo que es los diámetros de la arteria pulmonar, visualizar también los chorros también y la gravedad, ¿no? Realmente el tratamiento, pues, en realidad es médico, en realidad, en las partes primarias, generalmente al deberse una tetralogía de Fallot, pues, como complicación, ¿no? Estos pacientes están de manera en seguimiento, en realidad, ¿no? La cirugía solamente si hay síntomas, es decir, los cuadros severos, o cuando hay disfunción del VDA, o cuando hay hipertensión pulmonar, por la insuficiencia pulmonar grave, se realiza, se hace un reemplazo de estos velitos, generalmente no son con prótesis, sino son con velos porcinos, en realidad, y se trata de hacer la reparación de estos velos para que pueda el niño tener una mayor supervivencia, ¿no? Muy bien, siempre centrarse en la causa, ¿no? Generalmente se tratan las hipertensiones severas, en realidad. Bien, preguntas, chicos. ¿Ya está todo claro? Sí, creo que pulmonar en realidad es mucho más sencillo, el tema es aórtico, por eso nos demoramos un poquito más. Y bueno, dejarlos porque ya tienen que almorzar. Gracias.